Bueno, Charis, nosotros acá no nos detenemos. Este programa continúa siempre hacia adelante y conectando con toda la realidad informativa que se desarrolla en el país, y eso es parte de las cosas con que contamos para invitar a la gente a que se una a nosotros, Claro que como sí. el invitado que tenemos a continuación. Así es, estamos nosotros muy felices, ¿no? de recibirle por acá y de que podamos hablar de cómo avanza el país en cuanto a justicia. Obviamente el Sí. desenvolvimiento del Ministerio Público, que a propósito de este último tramo del año ocupa todos los días Así es. portadas en nuestros diarios, Alex. Y definitivamente que, bueno, me da mucha alegría recibir acá gente joven que viene con propuestas interesantes y con diversos tópicos, temas interesantes para poder abordarlo, ¿no? Es como cuando de repente yo le cuestionaba, porque somos amigos, yo le cuestionaba y le decía, aparte, ¿qué podemos hablar contigo? Y me decía, cuestióname sobre lo que quieras, que igual tengo una pincelada interesante para diversos temas. Entonces, me da mucha alegría recibir acá con nosotros a Juan Alberto Oliranzo, quien es el consultor jurídico del Consejo Nacional de Drogas, pero que también con él hablaremos de otros tópicos interesantes que circulan alrededor del país. Bienvenido, Juan Alberto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Alex, Chari. Un placer para mí estar aquí. Yo siempre me he cuestionado sobre el papel, el rol de un consultor jurídico dentro de una institución pública. ¿A qué obedece esta acción? Bueno, las instituciones públicas tienen consultores jurídicos o departamentos jurídicos, sobre todo para tratar todo lo que tiene que ver con los trámites jurídicos, valga la redundancia, de esta institución. Por ejemplo, en la institución en la que nosotros estamos, que es el Consejo Nacional de Drogas, allí el Consejo pues hace acuerdos interinstitucionales que tienen que pasar naturalmente por el sedazo del departamento jurídico. ¿Qué es lo que hace el departamento jurídico? Analiza todo el esquema legislativo de ambas instituciones para que no hayan choques de ley y produce el documento. Pero también hay comité de compras y contrataciones. Estos comités de compras y contrataciones, el departamento jurídico también está dentro del comité para de alguna manera analizar la viabilidad jurídica del contrato que se quiera contraer. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo jurídico de la institución y su relación con otras instituciones lo atiende el departamento. Recientemente ya no se le llaman consultores jurídicos a los que son encargados o fungen como encargados de estos departamentos. Ahora solamente se le llama encargados jurídicos. Antes eran consultores jurídicos. Porque se entiende que el único consultor jurídico sería, en cuanto a lo público, pues el consultor jurídico de la presidencia. El buen amigo Toriano Peralta. Sí. Exactamente. Un gran amigo de este programa. Entonces se le llama ahora encargados jurídicos. Hay otras instituciones donde estas unidades no son departamentos, sino que son direcciones. Y allí donde son direcciones, pues existe un director jurídico. Básicamente eso. Bueno, ¿y qué Es una significa? labor puramente profesional y jurídica la que hace el encargado de estos Pero departamentos. hay un punto, a propósito de que mencionas a don Antoliano, ¿hay algún punto en el que ustedes tienen alguna dependencia con él de manera directa o cada institución? Bueno, en este caso, en el caso particular del Consejo Nacional de Drogas, es una dependencia de la Presidencia de la República. Sí, por demás. Que por nace demás. en la Ley 50/8, año Sí. 1988, nació junto con la DNCD y pues guarda una relación con la presidencia. Básicamente la elaboración de las políticas públicas contra la drogadicción, asesorar al presidente en ese sentido, es el trabajo que hace el Consejo. Bueno, ¿cómo nos encuentra a nosotros este 2021 en el que vemos todo un accionar, digamos, a nivel estatal para salvaguardar, digamos, los términos de justicia de nuestro país, las mejores prácticas en cada institución del Estado, el condenar las acciones que así lo ameriten de malas prácticas en términos estatales? ¿Cómo nos encuentra este 2021 atacando la dura problemática del narcotráfico a propósito del punto en que se encuentra nuestro país a nivel estratégico, geográfico? Bueno, la República Dominicana está en una situación muy especial en el mercado internacional del narcotráfico. ¿Eh? Y digo el mercado internacional porque el narcotráfico tiene que ser visto como un mercado. Lo que pasa es que no es legal. Y no es legal porque hace un profundo daño a la salud de las personas, el caso de las drogas. Pero naturalmente es un mercado. Entonces la República Dominicana, tanto por su ubicación geográfica, así como lo que representa la República Dominicana, pues es un elemento muy importante. Es un país tránsito, no es un país productor. O sea, no es un país como Colombia, no es un país como México, no es un país que produce drogas, sino que sirve como puente muchas veces Trampolín. de las Sí. personas que trabajan en esta área del lamentable fenómeno del narcotráfico. Entonces, hay un combate
hay una lucha constante contra el narcotráfico, también hay una lucha contra la drogadicción que opera y se desenvuelve en el marco de una estrategia institucional que se está llevando a cabo, con el propósito de, primero, atacar la demanda, sobre todo, atacar la demanda para afectar de manera indirecta la oferta. Hay algunos países que han entendido que el problema del narcotráfico puede ser combatido a través de la legalización de las drogas. Sin embargo, esta política, esta visión no es la que comparte la República Dominicana actualmente. La República Dominicana sigue manteniéndose firme con el combate a la drogadicción y también con el combate al narcotráfico. Se siguen persiguiendo. Cada año pues, se presenta un balance de la droga que se incinera en la República Dominicana, la cual es incautada todos los días. Todos los días se incauta droga acá, en diferentes operativos. Entonces, hay un combate constante, ¿Por qué legalizar las drogas? Una posición que han asumido diversos países y que tiene ese grupo que lo defiende a capa y espada. No es la respuesta. Lo que pasa es que la legalización de las drogas es parte de una vanguardia de pensamiento que va de la mano con otras vanguardias que hay en la sociedad postmoderna. Lo que algunos estados han entendido que legalizando la droga estarían eliminando o estarían de plano acabando con otros males periféricos que existen al narcotráfico. Y paso a explicar. Un problema es la drogadicción, que es un problema de salud pública. Y otro problema de Estado. Y de una u otra manera también combatirlo. Exactamente. Sí. Y otro problema es el narcotráfico. El narcotráfico pues se alimenta de otros delitos periféricos al tema de la drogadicción. Por ejemplo, en el fenómeno del narcotráfico tenemos homicidios, tenemos contrabando, tenemos lavado de activos, tenemos un conjunto de delitos que van de la mano con el tema de la drogadicción. ¿Qué han entendido los que creen y apoyan la legalización de las drogas? Bueno, ellos han entendido que si se legaliza la droga, pues sencillamente se estaría acabando con todos esos males periféricos que se producen por el mercado negro. Es lo que Una se vez entiende. es legalizado, pues inmediatamente se acaba con todo esto. Pero también el Estado podría, eso es lo que ellos piensan, el Estado podría fiscalizar los recursos que genera el mundo del narcotráfico. O sea, el narcotráfico pues genera en riqueza, en capitales, anualmente, pero por mucho más que el Producto Interno Bruto de varias repúblicas dominicanas juntos. Entonces, si se pasa la legalización de las drogas, esta gente entiende que se podría fiscalizar, que el Estado podría fiscalizar estos recursos. Pero cuando se piensa así, no se está pensando en lo más importante, que es en la salud de la gente. O sea, las drogas son ilegales sencillamente porque son letales para la salud de las personas. Y gracias a Dios que en la República Dominicana todavía esto no se está ponderando. Lo que se cree y lo que se persigue es el combate al tema de la drogadicción. Pero es no el combate al tema del narcotráfico. ¿No podría pensarse que cuando se otorga algún tipo de permisibilidad, su consumo se reduce? No, no, al contrario. Mire, vamos a ver el tema del alcohol. El tema del alcohol. Hace algún tiempo el alcohol era ilegal. ¿Qué era Al Capone? Al Capone era el que comerciaba, el que traficaba con alcohol y también con la prostitución y el juego. Pero el alcohol era la droga con la que comerciaba Al Capone. Cuando se legaliza el alcohol, nosotros nos preguntamos, ¿dejaron las personas de consumir alcohol? ¿O los males que producía el consumo de alcohol han dejado de existir por la simple legalización del alcohol? Todo lo contrario. En los Estados Unidos encontramos unos altos índices de muertes violentas que están relacionadas con el consumo de alcohol. Vemos un alto índice también de accidentes de tránsito que están relacionados al consumo de alcohol. Eso sin contar las personas que deterioran su salud y dan al traste con su vida por el consumo del alcohol. Entonces, el alcohol sigue siendo un mal y la gente lo sigue consumiendo, a pesar de que sea legal, de que esté legalizado. O sea, la legalización no resuelve realmente ningún problema. Esa no es la vía que deben tomar los estados para solucionar los problemas de las adicciones, como el alcohol, que es un tipo de droga, pero también las drogas en sus múltiples variedades.
Mira, abordemos otro tema que para mí me resulta también interesante debatir contigo. Es el asunto de la independencia del Ministerio Público, ¿no? Sobre todo en función y de cara a la Constitución nuestra, la Carta Magna. ¿Qué opinión te merece esta dependencia total, tal cual como lo ha dado a conocer el Bueno, primer no mandatario? es dependencia, sino independencia sería. ¿Y qué ha tenido que pasar para que lleguemos a ese punto de Sí, independencia? el Ministerio Público que tenemos hoy día es el producto de un proceso histórico que ha vivido la República Dominicana en las últimas décadas. Desde el año de 1994, que es cuando todos conocemos la famosa crisis electoral del año 1994, en la reforma constitucional que en ese momento se impulsó, se incluyeron figuras importantes que ayudaron de alguna manera a la institucionalización de todo el sistema de justicia. Por ejemplo, ahí es que se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, por poner un ejemplo. La gente confunde y cree que el Ministerio Público es el Poder Judicial. Y el Ministerio Público no es el Poder Judicial. El Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia que a partir de la reforma constitucional del año 2010 pasa a constitucionalizarse. Entonces, el debate que tenemos hoy día es el debate de la independencia del Ministerio Público. Y en este sentido quisiera hacer algunas puntualizaciones. De los tres poderes que tenemos del Estado, el único poder que la Constitución dota así, de manera expresa, la característica de la independencia es al Poder Judicial. O sea, la Constitución dice, el Poder Judicial debe ser independiente. ¿Cuál es el Poder Judicial? Los tribunales de la República. ¿Y por qué los tribunales de la República? Porque son los jueces los que están llamados a decidir litigios. Y un juez no puede estar influenciado por ningún criterio ni por ningún interés ajeno a el religioso y sagrado deber de impartir justicia. Claro. Ahora bien, en el artículo 170 se refiere al Ministerio Público. Sí. ¿Y qué es lo que dice la Constitución en el artículo 170? La Constitución dice que el Ministerio Público es autónomo en sus funciones. Lo que ha ocurrido en la República Dominicana es que independientemente de la constitucionalización o de la institucionalización del Ministerio Público, esa autonomía no se la habían conferido nunca en la práctica. Y no había sido así porque el Procurador General de la República es nombrado por el Poder Ejecutivo. Y de los 14 Procuradores Generales adjuntos, hay 7 que son también nombrados por el Poder Ejecutivo. Y como el Ministerio Público se rige por un principio de jerarquía, pues naturalmente todo lo que se haga en el Ministerio Público va a obedecer pues, a un lineamiento de la cabeza, que es el Procurador General de la República nombrado por el Poder Ejecutivo. Entonces, aunque la Constitución habla de autonomía, en la práctica esto no se ha visto. Por primera vez en la historia de la República Dominicana y por primera vez en la historia de la institución, en este caso del Ministerio Público, tenemos un Ministerio Público verdaderamente autónomo. ¿Por qué? Porque ha habido voluntad política para que sea así. Y esa voluntad política ha nacido con la nueva administración. ¿Qué tanto influye, Juan El Alberto? único criterio, la única condición, y lo vimos todos a través de los medios de comunicación, que se le puso a la figura del Procurador General de la República para ser nombrado es que hagan su trabajo con total autonomía. Esa fue la única condición. Ahí no hubo otra condición. Esa palabra que has mencionado, autonomía, ¿qué tan importante es esa autonomía para la gobernabilidad de una nación? La autonomía es muy importante, de hecho, para una nación. Sí. Bueno, uno de los elementos constitutivos del Estado es precisamente la soberanía. Los estados tienen que ser soberanos, lo que significa que también tienen que ser autónomos. Es importante que un Estado sea el arquitecto de su propio destino, que el Estado tome decisiones de manera autónoma, tomando en cuenta los intereses de la nación, tomando en cuenta los intereses del pueblo. Eso es sumamente importante. Cuando se configura el Estado, fíjense, se dice soberanía, uno de los elementos constitutivos del Estado. Si un Estado no tiene soberanía, pues sencillamente no puede ser Estado. Bien. Existe incluso un principio de no injerencia en los asuntos intestinos, en los asuntos internos de un Estado o de una nación por parte de un poder extranjero. Y eso ha venido pues por un proceso histórico que todos conocemos. Sí, claro, claro, sin lugar a dudas. Claro. Sabes que cuando uno habla de delincuencia, de narcotráfico y cómo combatirlo de alguna u otra manera, hay mucha gente que está a favor si se quiere, de esa lucha titánica, ¿no? En el caso del Consejo Nacional de Drogas, tú que estás ahí envuelto en un trabajo, en el caso de la parte jurídica,
¿Cuáles esfuerzos tú sientes que se están haciendo para combatir esto que está denominado como un flagelo? Empezaré por el Consejo. El Consejo actualmente está dirigido por el mayor general o ex mayor general Jaime Marte Martínez, que fue el jefe de la policía en el año 2000-2004, específicamente un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Y cuando la nueva administración del Consejo, encabezada por el general Jaime Marte Martínez, inicia, pues se traza un propósito, el propósito de marcar un antes y un después. Y en ese sentido se está haciendo un trabajo. Sería bueno que un día incluso si el mayor general venga aquí también para que hable un poco de su programa. Pero el tema de la drogadicción y el narcotráfico es simplemente un problema de la criminalidad. ¿Qué es la criminalidad? La criminalidad no es más que la tasa de crímenes y delitos que en un tiempo determinado se cometen en un país. Ahí tenemos robo, ahí tenemos homicidios, ahí tenemos estafas, todo, la criminalidad. Y existe o parece haber según múltiples estudios, una estrecha vinculación, una importante y llamativa relación entre la criminalidad y otros elementos adicionales que podrían producir o podrían provocar que una persona incurra en delitos y crímenes. Por ejemplo, índices de pobreza, bajo desarrollo humano, falta de educación, podrían ser elementos que influyan para que en un país se produzcan constantemente tipos penales como robo, por ejemplo. Parece ser que en la medida que se combate el tema de la inequidad educativa, la educación, la pobreza y todos estos males que están relacionados al desarrollo humano, también de manera indirecta se combate el tema de la criminalidad. A mayores niveles de educación, a un mayor nivel de vida de la ciudadanía, menos niveles de crímenes y delitos se cometen en un país. Pero de todas maneras tiene que haber... ¿Qué quiere decir esto? Sí, Esto claro. quiere decir que este tema no solamente se combate a través de la persecución o la reacción después que se comete un hecho. En este caso, el Ministerio Público, la policía y todas las instituciones auxiliares de justicia e investigativas actúan como órganos reactivos, reactores, después que se comete un hecho. Pero hay que también atender el tema de la prevención. ¿Y cómo se atiende el tema de la prevención? Pues atacando estas áreas, Claro. preocupándose por la educación, preocupándose por la seguridad social, preocupándose por el tema de la calidad de vida, que al mismo tiempo sería pues también trabajar con el paliativo a los índices de crímenes y delitos cometidos en el país. Claro, y es que como en todos los sectores siempre optar por la prevención es la mejor solución, es el plan A, o así debe serlo al menos. Educa al niño de hoy para que no tenga que castigar al hombre de mañana. Por supuesto, pero a propósito de castigos y de ese régimen de consecuencias que debe también existir y que el hecho mismo de que exista se convierte en un factor también preventivo, el saber que existe esa consecuencia y que no solamente existe en una literatura, sino que en efecto se cumple. Nos gustaría saber qué impacto tendría entonces en esa lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico y todos estos males, el hecho de que podamos finalmente tener un nuevo Código Penal tan esperado en República Dominicana. Importantísimo. El nuevo Código Penal en la República Dominicana pues es ya una necesidad, o sea, se necesita un nuevo Código Penal. ¿Por qué? Porque todo el engranaje del sistema penal dominicano, también del sistema civil, en principio, estoy hablando en principio, ¿no?, se hizo en el marco de los llamados códigos napoleónicos. Posteriormente, la República Dominicana hizo una reforma al Código Penal Dominicano, Código Procesal Penal, que permitió el salto, el paso, la evolución de un sistema puramente inquisitorio a un sistema acusatorio adversarial. Pero hasta este punto estamos todos montados sobre una llamada teoría. O sea, el Código Penal Dominicano que tenemos ha sido diseñado en base a una teoría del delito que se llama teoría francesa del hecho punible. Sin embargo, esto ya está prácticamente desfasado. Obsoleto. La teoría francesa del hecho punible, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, Claro. entiende cada comportamiento delictivo a través de elementos constitutivos que tienen que conformarlo. Por ejemplo, el robo tiene elementos constitutivos, el homicidio tiene elementos constitutivos. Si faltara uno de esos elementos constitutivos, pues sencillamente no se configura el tipo penal.
¿Qué es lo que se está hablando ahora? Ahora se está hablando ya no de teoría francesa del hecho punible, ahora se está hablando de teoría general del delito. Y la teoría general del delito ve todos los delitos en el marco de 3 importantes elementos: la antijuricidad, la tipicidad, ¿no? 3 elementos importantes. Y plantea un esquema diferente de estudio del delito. Para poder adecuar esta nueva línea de pensamiento, hay que hacer una reforma al Código Penal Dominicano. Veo en la reforma del Código Penal Dominicano figuras muy importantes que no la tenemos actualmente. Y les pondré un ejemplo práctico. En la Comisión de Hechos Delictivos, en la República Dominicana, tanto los fiscales como los jueces tienen que trabajar en torno a 2 figuras de participación: el autor y el cómplice, ya no hay más. O sea, cualquier hecho que se cometa, habrán 2 individuos que van a intervenir: el autor y el cómplice. El autor, pena principal; el cómplice, la pena inmediatamente inferior a la que le correspondería al autor, ¿no? Sin embargo, existen otras figuras de participación que lamentablemente en la República Dominicana no tenemos, como por ejemplo el inductor, como por ejemplo el cooperador necesario. Algunas de las figuras que tenemos en que hay, autor inmediato, por ejemplo. Veo en el nuevo código que se están incorporando algunas de esas figuras nuevas, por ejemplo, lo que va a permitir tener un mayor escenario, Campo de acción. un mayor campo de acción para poder imputar estos delitos. Claro. En los casos de sicariato, casi siempre interviene un autor, pero también interviene un inductor. Así es. Un inductor, que aquí en la República Dominicana mal se llama de que autor intelectual. Eso no existe. Lo que existe es el inductor, por ejemplo, o el autor mediato, o el autor inmediato. Pero el inductor es casi siempre la figura que interviene en los casos de sicariato. Pero en la República Dominicana no tenemos esa figura, no tenemos el inductor, no tenemos el sicariato como tal tampoco, como tipo penal. Entonces, un código penal nuevo vendría a incluir estas figuras que son muy importantes y que brindarían mejores y mayores herramientas a los actores de la justicia para que puedan hacer justicia en los casos de tipo penal, de corte penal. Bueno, buenísimo. Pues la verdad que lo importante, como tú señalabas en varios momentos de tu alocución, no podemos bajar la guardia. Debemos continuar combatiendo todo aquello que nos hace mal. Y el efecto de las drogas, sin duda alguna, es uno de ellos. Agradecemos a Juan Alberto Liranzo, quien es el encargado jurídico del Consejo Nacional de Drogas, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Gracias por acompañarnos. Bueno, y nosotros así ahora vamos a una pausa. Al regreso, mucho más contenido en esta mañana. Quédese con nosotros. No se nos vaya, estamos de vuelta.